bueno cuando se van los niños. En verdad se pone a pensar, y es bueno porque ¿saben qué? Es el futuro de la iglesia. Estamos agradecidos con el Señor, no que me dé gozo que se quede vacío el auditorio, al contrario, sería ideal que se quedara aún todavía lleno, pero ¿saben qué? Estoy agradecido con el Señor porque es una iglesia que tenemos jóvenes, tenemos niños, y lo cual es una indicación de que el Señor nos está bendiciendo. Creo yo que podemos decir amén a esto, ¿verdad? Por lo pronto, mis hermanos, los invito a que vayamos a la palabra de Dios y vamos a ir al Evangelio de Lucas. Vamos a ver en el capítulo 4, el versículo 1. Estaremos viendo un versículo el día de hoy únicamente para iniciar el mensaje en esta tarde, que se titula Experimentando el desierto. Experimentando el desierto. Y encontramos la lectura de la palabra en Lucas capítulo 4, versículo 1. Lucas capítulo 4, versículo 1. Si lo encuentran en su Biblia, decimos amén. A través de los medios sociales, sean bienvenidos, estará proyectada en su pantalla. Lucas 4:1 dice así: Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. ¿Saben una cosa? Al iniciar el capítulo 4 de Lucas nos encontramos entonces en el principio del ministerio terrenal de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sabe? Hay situaciones, hay cosas en la vida, situaciones en nuestra vida las cuales si no estamos dispuestos a enfrentar, entonces honestamente no estaremos dispuestos a recibir la bendición de parte de Dios. Debemos de buscar estar siempre disponibles para asimismo sacrificialmente dar de nosotros mismos para poder recibir la bendición de Dios. Quiero que escuche este viejo poema. Antes de que se siente, solo lo voy a tener parado por un momento, pero quiero que escuche este poema y quiero que le ponga atención. Por eso es que deseo que se mantenga de pie por un momento. El poema habla acerca de usted caminando con dos personas distintas en dos diferentes ocasiones. Una de estas personas se llama placer, la otra persona se llama dolor. En una ocasión usted se encuentra caminando con placer, en otra ocasión se encontrará caminando con dolor. Y el poema dice así: caminé una milla con placer, conversó conmigo por todo el camino, pero aún con todo lo que me dijo placer, no dejó nada de sabiduría en mí. Caminé una milla con dolor, y aunque al caminar a mi lado no mencionó ninguna palabra, fueron muchas las cosas que aprendí cuando con dolor caminé. ¿Sabe? Es interesante cuando nos encontramos caminando en una dirección que el Señor nos ha puesto y nos ha dado. En muchas ocasiones evitamos el caminar con dolor, pero Dios en su soberanía nos acompaña cuando caminamos con dolor y a su vez nos prepara para nuevas experiencias en el ministerio, en nuestra propia vida, que sabe que no obtendríamos de ninguna otra manera sino únicamente cuando experimentamos y caminamos y tenemos la experiencia en el desierto. Padre, te doy las gracias, Señor, en esta tarde por la bendición que tenemos de escuchar tu voz, Señor, a través de tu palabra. Te ruego, Dios, que por favor guíes el mensaje, que seas tú, Señor, el que sea reconocido sobre todo, Señor, y que, Padre, tu nombre a través de Jesucristo sea glorificado. Gracias por la concurrida presencia de nuestros hermanos en este lugar. Te ruego, Dios, que nos hables individualmente de acuerdo a nuestra necesidad. En el nombre de Jesús, amén. Pueden tomar asiento, mis hermanos. Uno de los himnos que cantábamos anteriormente mencionaba el avivamiento. Dice: avívanos, Señor, tenemos sed de ti. ¿Escuchó la letra? Avívanos, Señor, tenemos sed de ti. ¿Sabe? En ocasiones, y muy repetidas ocasiones, el Señor desea saciar esa sed. El Señor desea avivarnos. Él desea darnos un avivamiento personal. Y en muchas ocasiones tenemos la certeza de que el avivamiento es algo místico, es algo que únicamente va a ocurrir si ponemos un letrero, quizás todo mal colgado allá afuera, que diga campaña de avivamiento. ¿Saben a lo que me refiero? Avivamiento hoy. Viene a predicar tal, el apóstol tal y esto y el otro. ¿Sabe qué? Todo eso no importa. No es una campaña especial de avivamiento la que ha de traer victoria a nuestras vidas, sino es el deseo real de la persona de buscar el rostro de Cristo en todo momento y estar dispuesto a decirle: sé que estás en mí, sé que está en mí, Señor, el ser vivificado.
En mí se encuentra la necesidad de ser vivificado. ¿Sabe? El término avivamiento que encontramos tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento siempre tendrá el mismo significado. De hecho, contiene la misma idea de vida, la misma idea de salud, la misma idea de vitalidad. Y sabe, tanto la vida como la salud, como la vitalidad espiritual está disponible a nosotros únicamente si estamos dispuestos a alcanzarla. En ocasiones, Dios nos pide que caminemos con dolor. En ocasiones, Dios nos pide que caminemos en dificultad. En ocasiones, Dios nos pedirá caminar en los sinsabores de la vida y pasar un tiempo en el desierto, en el cual nos resistimos en muchas ocasiones y rehusamos caminar. Dios, le decimos, no permitas que eso me acontezca. Que de hecho, que ni Dios lo quiera. ¿Han escuchado eso? Que ni Dios lo permita. En muchas ocasiones pensamos que el Señor únicamente nos ve desde el cielo y nos dice, ok, bueno, Fernando, el día de hoy ya te preparé para esta nueva prueba. Así que estate preparado. ¿Sabe? Estate listo, porque viene una prueba. Y uno piensa, bueno, ya estoy listo para la prueba. Sí, Señor, ya estoy listo. Pero estoy aquí para decirle, Iglesia Bautista Libertad, de que el Señor no le va a preguntar si está listo o no. Lo que Dios ha de darle es la gracia necesaria para soportar los momentos de dolor. Él ha de darle la gracia cuando te pida experimentar el desierto. En otras palabras, su gracia siempre llegará en el momento adecuado. ¿Alguna vez usted se ha encontrado en compañía de alguna persona que usted sabe que está pasando por un dolor, pero un dolor fuerte en su vida? Quizás la pérdida de un ser querido, quizás algo que le ocasionó un dolor tan grande que es desgarrador. Pero sabe, al conversar con esa persona, usted se da cuenta que esa persona está llena de gracia, está llena de gozo. ¿Sabe qué? Le garantizo algo le garantizo, que esa persona ya experimentó su desierto. Dios no nos está pidiendo entonces que traigamos al altar a nuestro hijo y lo sacrifiquemos como lo hizo con Abraham. Él no está pidiendo eso. Lo único que está pidiendo es que le digamos, confío que mi futuro está lleno de fe y poder pasar, y poder resistir, poder pasar aquellos tiempos que se me avecinan, aquellos tiempos difíciles de mi vida. Si Dios ha de enviarlo por un camino de dificultad, entonces, hermanos, deseo decirle y asegurarle de que el Señor no solo lo estará esperando al final de la jornada, sino que también irá con usted. Está dispuesto entonces el día de hoy a decirle, aun si me haces caminar con dolor, si tú estás dispuesto a experimentar el desierto conmigo, yo voy, yo iré. ¿Estamos dispuestos a hacer eso? ¿Sabe? Nuestro texto el día de hoy dice en Lucas 4:1, Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Fue llevado por el Espíritu al desierto. Recuerda lo que acababa de ocurrir en esta escena, hermanos. Tenemos que regresar un poco al capítulo 3, versículos 21 y 22 para poder tener el contexto completo de lo que está ocurriendo aquí. Si usted recuerda y ha leído su Biblia, y si no, véalo conmigo ahí en la palabra de Dios, en el versículo 21 y 22 del capítulo 3 de Lucas, nos dice lo que acaba de acontecer. Aconteció que cuando todo el pueblo, dice la palabra de Dios en el versículo 21, cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado y orando al cielo, se abrió y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como paloma, y vino una voz del cielo que decía, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Una hermosa escena de lo que está ocurriendo aquí. La Trinidad presente completamente en este versículo, donde nos dice que está Dios Hijo, Dios Espíritu Santo en forma corporal de paloma, y más adelante la voz que se escucha del cielo diciendo, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Eso es lo que está ocurriendo. Ahora el Señor nos dice el versículo 1 del capítulo 4, Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu, ¿a dónde? Al desierto.
Él venía, y como dice ahí la palabra, lleno del Espíritu Santo. Aún el Hijo de Dios tiene la necesidad de ser lleno del Espíritu Santo. Qué momento tan increíble, hermanos. ¿Sabe? ¿Alguna vez usted ha tenido un momento increíble? Digamos, tuvo la oportunidad de compartir el evangelio con alguien y viene en fuego. ¡Wow! ¡Wow! Pastor, si hubiera visto todo lo que le dije, no sé de dónde me salieron palabras. Es más, estoy en fuego. Voy a pisar despacito para no quemarme. ¡Wow! Pastor, hubiera visto cómo me puse cuando me abrí con la palabra de Dios y lo guié a Cristo. ¡Wow! ¡Qué sensación tan tremenda! ¿Alguien lo ha experimentado? Gloria a Dios. Llega ese momento, se siente en fuego y de repente, ¡pum! Algo sucede. Algo sucede que nos arrebata el gozo. Ya no estamos tan gozosos ahora porque nos pasa algo y luego ocurre algo más y algo más. ¿Y saben qué? Ya no sabes si es lo duro o lo tupido. Pero finalmente llegas a la conclusión: Señor, ¿qué estás haciendo? En nuestra lección de los miércoles estamos viendo acerca del libro de Jueces. En las 2 semanas anteriores estuvimos viendo acerca de la historia de Gedeón. El capítulo 8 de Gedeón nos habla acerca de cómo es que el triunfo de Gedeón se convierte en una carga, ya que el diablo, el enemigo de nuestras almas, quiso convertir los triunfos ahora en tropiezos. Y suele ocurrir en nuestras vidas. En ocasiones nos encontramos llenos de gozo porque Dios nos utilizó para algo y de repente nos tropezamos y ahora decimos: ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Observe con atención las siguientes palabras: fue llevado por el Espíritu al desierto. Yo creo que cabe hacer la siguiente pregunta: ¿qué es lo que hace cuando Dios mismo le lleva al desierto? Al mismo lugar que usted nunca pensó estar, en aquel lugar donde hubiera preferido no estar, ni siquiera verlo de lejos. ¿Qué hacer cuando eso ocurre? Bueno, primeramente vamos a ir a la palabra de Dios y vamos a ver el punto número 1, donde nos dice: reconoce que es la voluntad de Dios. Reconoce que es la voluntad de Dios. Fue llevado, dice la palabra de Dios, por el Espíritu al desierto. Andrew Murray, ahora sí lo dije bien el apellido, por ahí va, Murray se apellida. Fue un misionero a Sudáfrica. Él supo lo que significaba exactamente ir o ser enviado por el Espíritu Santo al desierto, al punto que él escribió lo siguiente, y me gustaría compartirlo con usted. Él escribió de esta manera, Andrew Murray, al escribir acerca de su experiencia en Sudáfrica: Él me trajo aquí por su voluntad. Lo hizo y descansaré en la promesa de que Él me tendrá aquí por su amor y me dará su gracia para comportarme como su hijo. Él me probará para enseñarme todas aquellas lecciones que Él desea que aprenda, y en su voluntad Él me sacará de aquí. ¿Cómo y cuándo? Tan solo Él lo sabe. Por eso permítame decirle que estoy aquí por la voluntad de Dios, para mantenerme aquí durante el tiempo que Él lo desee. Él se encontraba en el desierto, literalmente y también espiritualmente. Pero él sabía que era la voluntad de Dios para su vida. Muy seguido el experimentar el desierto en nuestras vidas es la confirmación, escuchen bien, es la confirmación de parte de Dios, el cual nos dice: yo estoy contigo, te estoy confirmando, tú eres mío, tú me perteneces. Qué hermosa confirmación de parte de Dios. Esto es exactamente lo que le aconteció a nuestro Señor Jesús. Estoy confirmando mi bendición sobre ti, hijo mío. Este es mi hijo amado. En muchas ocasiones la confirmación que viene de lo alto preside lo que podemos llamar, la letra A, la consternación de Dios. La consternación de Dios. La consternación de Dios. Ahora lo puede ver de la siguiente manera. Es decir, la sorpresa que recibimos de Dios, que nos dice: yo sé Dios que esto viene de ti, y quiero creer que esto viene de ti, pero realmente esta situación que estás poniendo delante de mí viene de ti. ¿Sabe? En repetidas ocasiones le he comentado acerca de nuestra experiencia cuando nos vinimos aquí de Tucson, de Arizona, aquí a Nevada. Fue mucho tiempo de oración de parte de mi esposa, de parte de su servidor.
En ocasiones, hermanos, escuchábamos la voz del Señor clara y audible, casi audiblemente, audible no, ¿verdad? Pero casi audiblemente, porque sabíamos que era la voluntad del Señor y teníamos la certeza de que estábamos en el centro de su voluntad. Por lo tanto, tratábamos de no cuestionar lo que el Señor nos estaba poniendo en nuestra vida. Pero hubo ocasiones, hermanos, que de rodillas buscaba la dirección del Señor para saber si en verdad era lo que el Señor quería para nosotros, y no escuchaba la voz del Señor. Tenía oscuridad en mi corazón, no había una claridad. Pero sabe, la palabra de Dios, cuando nos encontramos buscando dirección para nuestra vida, está llena de respuestas. Incluso, hermanos, quiero que vaya conmigo a Isaías 43. Vea Isaías 43, veamos lo que la palabra de Dios nos dice. Ya que podemos encontrar escritura tras escritura confirmando una y otra vez la voluntad de Dios para nosotros. Pero en esta ocasión solo quiero que vayamos a Isaías 43. Y si gusta subrayarlo, hágalo, mi hermano. Isaías 43, versículo 18 al 19. Isaías en el Antiguo Testamento dice así: no os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas. He aquí, yo hago cosa nueva, pronto saldrá a la luz. ¿No la conoceréis? Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. ¿Sabe? Dice, no os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas. Esto es importante reconocer, hermanos, porque no solo las cosas que nos han ocurrido negativas, sino también las positivas. No las traigas contigo. ¿Sabes qué? Dice el Señor, ¿sabes qué? Estoy haciendo algo nuevo. Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. ¿Sabes lo que Dios está haciendo en tu vida? Con estas palabras Dios puede confirmar su voluntad contigo. La manera que mi esposa y yo le dijimos a Dios, vamos a confiar en ti, Señor, vamos a confiar que es tu voluntad para nosotros, así que nos mantendremos en la dirección que tú quieres enviarnos. ¿Sabes? En ocasiones Dios confirma su llamado y, como le decía anteriormente, en muchas ocasiones puede escucharse el silencio de Dios. Eso nos recuerda algo. Hay personas que llegan a cuestionar incluso la voluntad de Dios cuando no lo escuchan en la oscuridad, pero es únicamente para recordarnos lo que aprendimos hace unas semanas atrás, que el Señor, hermanos, estará con nosotros en la oscuridad como lo estuvo también en la luz. El Señor a veces no nos responde en la oscuridad para recordarnos a nosotros mismos de que Él estuvo con nosotros en la luz y que no nos abandonó en ese tiempo, ni nos abandonará en el tiempo de la oscuridad. Cuando nos encontramos en el medio del desierto, véalo de la siguiente manera: tanto el placer como el dolor corren paralelos, así como los rieles del tren, uno al lado del otro, y los dos llegarán a su destino al mismo tiempo. Tanto lo uno como lo otro fueron diseñados por Dios, por un Dios de amor, el cual sabe exactamente lo que usted necesita, y Él sabe exactamente lo que está haciendo con su vida. Aquí tenemos una voz del cielo diciendo, tú eres mi hijo amado, en ti tengo complacencia. Y después lo vemos que fue llevado por el Espíritu al desierto. ¿Y usted sabe lo que acontece a Jesús por estos 40 días? ¿Sabe que por estos 40 días fue tentado por Satanás? Mediten esto, hermanos. Moisés pensaba que sería el líder de los hebreos. Al siguiente día fue enviado al desierto de Madián, donde permaneció 40 años. De igual manera tenemos a Elías, que pensó que estaría encabezando un avivamiento por lo que acababa de ocurrir en el Monte Carmelo, y al día siguiente estaba huyendo por las amenazas de Betsabé. El apóstol Pablo, después de su conversión, él creyó que ya voy a salir a predicar el evangelio, pero Dios, el Espíritu Santo, lo envió al desierto de Arabia por 3 años. Todas estas experiencias en el desierto fueron diseñadas directamente por la mano de Dios para cada uno de ellos. No sé dónde se encuentra usted en este momento. Quizás está experimentando el desierto en su vida, o quizás se encuentra a la entrada de él. O quizás estamos preguntando, Señor, ¿qué es lo que estás haciendo? ¿Sabe? Para responder esta pregunta es necesario entender entonces qué es la voluntad de Dios. Y en el segundo punto es importante regocijarte al reconocer quién está contigo. Regocíjate al reconocer quién está contigo. Ahí mismo en Lucas 4:1 nos recuerda el Señor. Dice Jesús, ¿qué dice? Lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado, ¿por quién? Por el Espíritu al desierto.
Regocíjate al reconocer quién está ahí contigo. Una de las más grandes bendiciones que podemos encontrar al encontrarnos en medio del desierto es reconocer quién va con nosotros. Vaya conmigo a Juan capítulo 14. Vamos al Evangelio de Juan. Vamos a ver en el capítulo 14 y veamos esta porción de la palabra donde el Señor habla con sus discípulos. El Señor está hablando directamente con ellos. En el versículo 16 y 17 del capítulo 14 veremos lo que acontece. Un pasaje muy conocido donde el Señor les dice: y yo rogaré al Padre, dice el Señor, y os dará, ¿qué dice? Otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Recuerde, ¿quién es el que moraba en ese momento con los discípulos? El Señor Jesús. Nuestro Señor Jesucristo moraba con los discípulos en ese momento. Jesús le está diciendo ahora a sus discípulos: les enviaré otro, no diferente, sino igual a mí. En este momento el Consolador está con ustedes, pero escuchen bien, más adelante estará en ustedes. Reconozca, hermano, que ese es el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo del cual el Señor se está refiriendo. Cuando eres llevado al desierto, pero el Espíritu Santo está en ti. El Espíritu Santo está contigo. Salmo 23, todos y quizás muchos de nosotros podemos decirlo de memoria. Salmo 23, versículo 21 dice: Jehová, ¿qué dice? Es mi pastor. Amén. Nada me faltará. ¿Lo conocen el Salmo 23? Búsquenlo, hermanos, porque parece que no se acuerdan. Salmo 23. Dice la palabra de Dios: Jehová es, ¿qué? Mi pastor. Nada me faltará. ¿Sabe? Las ovejas no son arriadas. El ganado es arriado. Las ovejas son guiadas. Jehová es mi pastor. Nada me faltará. Versículo 4: aunque ande en valle de sombra de muerte, es decir, en el desierto, aunque me lleves por el desierto, no temeré mal alguno. Y quiero que lo diga conmigo: porque tú estarás conmigo. Repítalo otra vez: porque tú estarás conmigo. Porque tú estarás conmigo. Recuerde que cuando Dios te hace pasar por el desierto, Él no tan solo te dice: te voy a esperar del otro lado, pues te estoy arriando. No, te estoy guiando por el desierto. Yo voy contigo. No solo que te esperaré al final, sino voy contigo. En el proceso estoy aquí. Jesús, dice la palabra, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Si ya tiene el Espíritu Santo, hermano mío, le garantizo que Él estará con usted atravesando su desierto. Y si no es así, el día de hoy puede hacer una decisión por Él. Quizás no escucha su voz como lo hizo en otras ocasiones. Si usted es hijo de Dios y lee la palabra y dice: pastor, si supiera lo que me dijo el Señor a través de su palabra. ¡Wow! Usted sabe esos momentos cuando lee la palabra y dice: wow, esto es para mí. Esto lo hizo el Señor para mí. Yo quiero subrayarlo, incluso quiero memorizarlo. Pero hay ocasiones que no escucha su voz. ¿Qué es lo que estás tramando, Señor? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Sabe? No lo sé. Pero una cosa te digo: Dios está contigo en el desierto. ¿Qué es lo que debemos recordar entonces cuando nos encontramos en medio del desierto? Reconozca primeramente que es la voluntad de Dios. También regocíjate al reconocer quién está contigo. El punto número 3: reconoce que habrá tentaciones que solo tú y el Espíritu comprenderán. Reconoce que habrá tentaciones que solo tú y el Espíritu reconocerás o comprenderás. Ahora, ¿sabe?
le voy a hacer una pregunta a las hermanas, y yo creo que las hermanas casadas, yo creo que pueden estar aquí de acuerdo con su servidor. Supongamos que tuvo un día muy pesado, incluso usted está trabajando en lo secular y tuvo un día muy complicado, o estuvo en casa, tuvo que tratar con los niños, el niño se raspó, el otro se rompió la cabeza, bueno, es un desastre, ¿verdad? Tuvo un día muy pesado y encima de todo todavía tiene que hacer la cocina porque va a llegar el gordo y si no le tengo la comida preparada se me va a enojar. ¿Alguien puede entender lo que estoy diciendo? Sí, allá la mano. ¿Sabe? Eso suele ocurrir. Pero luego llega el esposo, ¿verdad? Muy digno el esposo. Llega tirando los zapatos por donde quiera, los calcetines y todo lo demás. Y todavía dice, si supieras el día que tuve tan malo. Y la esposa con ganas de decirle, ¿por qué no cambiamos papeles por un momento para que sepas cómo me fue a mí también? ¿Sabe? En ocasiones, hermanos, llegamos a la conclusión y pensamos que nadie me entiende. Nadie entiende mi situación. Nunca, hermanos, y déjenme ponerlo de esta manera, nunca es bueno pensar que lo que te está pasando en tu vida es peor que lo que le pasó a la otra persona. Sígame aquí conmigo, hermanos. Mire acá, cuando las tentaciones de Jesús, estas tentaciones que Él sufrió mientras se encontraba en el desierto, ¿sabe cuántas fueron? En muchas ocasiones pensamos que fueron 3, porque precisamente el Señor nos dice en su palabra que fueron 3. Pero quiero que observe esto y vayamos a Lucas una vez más, el capítulo 4, y veamos los versículos 2 y 3. Quiero que observe lo que está ocurriendo en esta escena en la cual nos encontramos, donde el Señor Jesús se encuentra en el desierto. Él está ahora en los 40 días, dice la palabra en el versículo 2. Porque por 40 días, dice la palabra de Dios, por 40 días, y era tentado por el diablo. Y no comió nada en aquellos días. Uy, hermanos, a veces no comemos, ya se pasó el pastor 5 minutos, ¿quién se cree que es él? Vamos a comer, que nos van a ganar la reservación. Y nos ponemos un berrinche. El Señor, dice la palabra de Dios aquí en este versículo, dice, y no comió nada en aquellos días. ¿Cuántos días fueron? 40. Pasados los cuales tuvo hambre. El mismo creador del universo sintió esa misma sensación de hambre. Entonces dice la palabra de Dios, el diablo le dijo, si eres hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan. Observen conmigo el proceso de la experiencia de nuestro Señor Jesús en el desierto. Vemos en el versículo 1 que Él fue llevado por el Espíritu al desierto. Más adelante vemos que Él fue tentado por el diablo los 40 días. Por los 40 días estuvo tentado por el diablo. Y cuando se encontraba en el tiempo de más grande debilidad fue cuando experimentamos estos 3 tentaciones que encontramos en este capítulo. Pero ¿cómo es que fue tentado el Señor por 40 días? ¿Qué fue lo que Satanás le puso enfrente de Él? No sabemos. No sabemos. La Biblia no nos dice. Pero escucha bien, en algunas ocasiones te puedes encontrar en dificultades que tan solo tú y tu Padre Celestial conocen. Solo tú y tu Padre Celestial pueden entender. Permite agregar que no es tu trabajo hacerle saber a las personas a tu alrededor cómo te sientes, porque sabes que te vas a frustrar en el tiempo, en el momento que tú trates de hacerle entender a la persona, es que tú no me entiendes. ¿Sabe? Puede llegar a ser frustrante eso. Permítame agregar que si tan solo supiera lo que estoy pasando en este momento. Este no es el punto, mis hermanos, sino el punto es que Dios en su sabiduría desea que pases por un tiempo en el cual te encontrarás en el desierto y habrá ciertas cosas que tanto Él como tú únicamente sabrá, y Él desea que las pases junto con Él para ayudarte a crecer en su relación contigo. Hay cosas, dice el Señor, de las cuales deseo prepararte. Hay cosas, dice el Señor, en las cuales deseo enseñarte. ¿Sabes, hijo? Hay cosas en las cuales quiero prepararte, en las cuales vas a incluir en tu vida para mi gloria. Estas cosas que aún no entiendes, el Señor las va a utilizar para su gloria. Habrá tentaciones tan solo para ti que solo el Señor conocerás. ¿Estamos de acuerdo en esto?
¿Sabe? En Gálatas capítulo 6 versículo 4 vemos, en Gálatas capítulo 6 versículo 4, no sé si estará proyectado, así que buscan en sus Biblias. Gálatas 6 capítulo 4 dice así: así que cada uno someta a prueba su propia obra, y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no en otro. En otras palabras, prepárate en lo que concierne a ti. Prepárate, hijo. Estaré preparándote por medio del Espíritu Santo para cuando llegue. Todo esto lo vas a entender. Y quizás solo tú lo vas a entender y tu Padre Celestial. Entonces reconoce que habrá tentaciones que solo tú y el Espíritu comprenderán. Y finalmente el punto número 4. Regocíjate al saber que el desierto te prepara para tu ministerio. Regocíjate al saber que el desierto te está preparando para tu ministerio. Y cuando digo ministerio me refiero a su vida completa, porque su vida es su ministerio, hermanos. No tiene que ser, yo no estoy en el ministerio, pastor, no me tengo que preparar. No, prepárese, porque su ministerio es su propia vida. No importa dónde el Señor lo ponga, no importa qué profesión tenga, ese es su ministerio. Vaya conmigo a Lucas, al capítulo 4 una vez más, y ya está ahí. Solo sígame en el versículo 13 y 14. El versículo 13 y 14 donde nos dice: y cuando el diablo acabó toda tentación, se apartó de él por un tiempo. Y Jesús volvió, ¿qué dice? En el poder del Espíritu a Galilea, y se difundó su fama por toda la tierra de alrededor. ¿Sabe? Cuando usted se somete a todo este proceso, el cual el día de hoy hemos llamado desierto, cuando pone en práctica en su vida lo que hasta ahora se ha enseñado en esta lección, que el desierto te prepara para tu ministerio, entenderemos que el desierto nos está preparando para nuestro ministerio. Le puedo decir con toda honestidad que no comprendo por qué el Señor fue llevado al desierto por 40 días y estuvo probado por 40 días. Pero una cosa sí sé, dice la palabra, porque fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. En alguna ocasión somos tentados a pensar, o tenemos la tendencia a pensar: Dios, no entiendo lo que estoy pasando. ¿Sabe? Pero sé que me vas a dar el poder para resistir. En realidad Jesús fue tentado en todo. ¿Fue tentado Jesús en todo? Para que lo tengan ahí en su bosquejo. Absolutamente. Absolutamente. Es como lo voy a poner de esta manera. Vamos a utilizar una ilustración para que se pueda entender de esta manera, para que entendamos cómo es que el Señor Jesús fue tentado en todo. Le voy a pedir a mi hermano Abel. Hermano Abel, venga para acá, mi hermano. Venga para acá, mi hermanito. Le voy a pedir a mi hermano Abel. Ustedes conocen al hermano Abel, un hombre bien fornido. Hasta me tengo que parar en un escalón abajo para que me vean al mismo nivel de mi hermano. Él es un hermano bien fornido. Y créame, yo pues, también. Ok, si yo utilizo mi fuerza para mover al hermano solo con un dedo, creo que lo puedo mover, ¿verdad? Es una fuerza mínima la cual estoy aplicando para poder mover al hermano. Pero por ejemplo, si yo en lugar de mover ahora a mi hermano Abel, voy a mover este piano. Hermana Julie, I'm going to move this just a little bit. If I can, really, I'm going to try. Voy a intentar, pero ¿sabe qué? No puedo. Oh, sí puedo, pero no les quiero presumir. Gracias, hermano Abel. Observen esto, mis hermanos. Qué tan fácil es para nosotros, el ser humano, mis hermanos, ser movido sin necesidad de tanta fuerza. Cuando somos movidos a tentación, hermanos, ¿sabes qué? No toma mucho. Satanás sabe exactamente dónde llegarnos y no toma mucho. Como yo moví al hermano Abel con solo un dedo, no hubo necesidad de aplicar mucha fuerza. ¿Por qué? Porque como seres humanos nos movemos fácil. Pero supongamos que ahora este piano es la roca inmovible de nuestro Señor Jesucristo, el mismo Dios Todopoderoso, el Hijo de Dios, el cual es inmovible, el cual utilizaría todo tipo de fuerza, todo tipo de poder para poder llegar a tentarlo y poder moverlo solo un instante.
Satanás, hermanos, utilizó toda la furia de Satanás, utilizó toda su furia. Él utilizó toda la furia del infierno para tratar de mover al Señor Jesucristo por 40 días, constantemente. Él estuvo dándole y dándole y dándole, sabiendo que quería intentar mover a aquel que es inmovible. A través de tentación, tras tentación, tras tentación. Dice la palabra, fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Cristo fue sometido a todo el poder, a toda la fuerza del mismo infierno, y Él no fue movido. ¿Con qué motivo? Escuche muy bien. Para poder identificarse y estar con usted en su desierto. Él lo hizo con la única intención de poder identificarse con usted. Hay algo que Jesús recibió, y lo recibió al dejar su desierto. Él volvió en el poder del Espíritu. No solo que Él vino para demostrarnos que Él estaría y sería tentado en todo lo que nosotros hemos sido tentados, sino también para animarnos a recordar a que estaremos al final de nuestro camino en el poder del Espíritu. ¿Sabe? ¿Se ha preguntado en alguna ocasión, Dios, es que creo que no me entiendes? Tú eres todopoderoso y yo no. Pero no rehúse, hermano, pasar y experimentar el desierto cuando Él desea que lo haga. Así sea tentado o puesto a prueba, hermano, no rehúse ser pasado por ese desierto. Y cuando lo haga, lo hará en el poder del Espíritu. Porque sabe que al Señor fue tentado de una manera increíble por 40 días. Pero la palabra nos recuerda en 1 Corintios capítulo 10 versículo 13: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentado más de lo que podáis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. ¿Por quién soportar? Pero por el Espíritu. El poder ser usado por Dios para su gloria es en muchas ocasiones precedido por la experiencia en el desierto. Déjeme hacer una pregunta. Escuche bien. ¿Está siendo útil en el ministerio de Dios? ¿Sabe? ¿Está dispuesto a ser usado por Él para su gloria? ¿Estamos dispuestos? No alcanza a comprender aún por qué el Señor permitió tanto dolor en nuestra vida. ¿Sabe? Recuerde que el poder es usado por el Espíritu Santo de una manera que nadie más podrá ser usado para así entonces en el resultado hacer algo con usted que Él quería aplicar en el desierto. Si no estamos dispuestos a ser quebrantados, entonces no estaremos perdiendo la gran oportunidad de poder ser usados por el Espíritu Santo para la obra del Señor. Y estaremos perdiendo la oportunidad de poder experimentar el desierto. Si no está dispuesto a experimentar el desierto, entonces nunca podrá experimentar lo que el Señor tiene para usted del otro lado. Déjese ser usado por el Señor. Pastor, estoy pasando por una situación difícil. ¿Sabe? El Señor está preparándolo para algo grandioso. Pero pastor, no lo entiendo. Hermano, yo tampoco. Pero lo que sí sé es que el Señor no solo estará con usted en el desierto, sino que también lo estará esperando del otro lado. Si confías y aceptas la dirección del Espíritu Santo, que tu experiencia en el desierto será algo bueno para ti, Él estará guiándote a través de tu desierto. Santiago 1, 2 y 3 nos dice así: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Hermanos, no rehúse experimentar las diversas pruebas, que Dios está en su sabiduría preparándolo para algo más glorioso. Quizá ya está del otro lado. Quizás mira en el espejo retrovisor y dice: no entiendo, no lo comprendo, pastor. Confíe en el Señor, que para poder ser usado por Dios para su gloria es necesario primero experimentar el desierto.
Déjeme hacer una pregunta. ¿Se encuentra en este momento en medio del desierto? ¿O quizás está a punto de entrar en él? Quizás ya está del otro lado, pero aún no comprende, como decía anteriormente, por qué el Señor lo permitió. ¿Sabe? Recuerde que fue la buena voluntad de Dios para su vida. Reconozca que el Señor tuvo con usted durante toda su experiencia, y ahora que ha salido del otro lado como plata refinada, así será su testimonio para la gloria de Dios. ¡Wow! ¡Qué glorioso es nuestro Señor! Quizás no alcanzaremos la respuesta en esta vida, pero el resultado lo veremos en gloria, siempre y cuando se mantenga en la dirección que el Señor ha marcado para usted. Padre, te damos las gracias, Señor, por este tiempo. Gracias por la bendición que nos das de explorar, Señor, tu experiencia, Padre eterno, en el desierto. Gracias, Señor. Mi Dios, no entiendo muchas cosas, Padre eterno, pero algo sí sé, que tu promesa es válida aún el día de hoy, y sabemos que nos podemos apoyar en ella, reconociendo, Padre eterno, que no solo tú nos esperarás del final de nuestra jornada, sino a través de ella, porque Jehová es mi pastor, nada me faltará. Gracias por habernos acompañado en esta tarde. Esperamos que el mensaje haya sido de bendición. Recuerde de seguirnos a través de los medios sociales de Facebook, al igual que nuestra página electrónica de experienceliberty.com. Si se encuentra en la área de Las Vegas, venga, acompáñenos. Estamos localizados en el 6501 al oeste de Lake Mead Boulevard, aquí mismo en Las Vegas, Nevada. Tenemos servicios a la 1:15 los domingos, al igual que estudio bíblico a las 5 de la tarde. También tenemos estudios separados en grupos de conexión los miércoles a las 6:30. Gracias por habernos acompañado. Esperamos verle por aquí muy pronto. Que Dios le bendiga.